Bueno, buenas noches. Hoy comenzamos la primera parte del módulo del Diplomado de Gestión Consultiva Financiera y Agropecuaria, que está dedicado al desarrollo rural. El contenido, bueno, pues está los conceptos de desarrollo rural territorial, la sostenibilidad ambiental, el ordenamiento y desarrollo del territorio. Vamos a ver el papel de la UPRA en ese ordenamiento, la gestión de tierra, el desarrollo de la institucionalidad y las políticas de desarrollo rural. Son los temas centrales de esta primera parte del módulo de desarrollo rural. Como habíamos hablado en la introducción, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos reconocer el sector rural colombiano, reconocer su legislación, su alcance, el papel de la institución en el desarrollo, en la vida de cada ciudadano, en la sostenibilidad que debe de jugar y el desarrollo rural, como tal, la problemática ambiental, tratar de mirar de forma sucinta la situación actual y a la larga poder proyectarnos sobre el sector rural. Queremos aclarar que cuando pensamos en el desarrollo agropecuario no es el único componente del mundo rural, pero es el énfasis que le estamos dando al módulo. El mundo minero, ustedes saben que pertenece al mundo rural fundamentalmente. Los estudios de agua, los controles hídricos, muchos aspectos que son de la vida que se desarrollan en el mundo rural, no necesariamente son agropecuarios, pero tienen sus vínculos por un problema espacial y por un problema de política e institucional también. Bueno, como ustedes conocen y muchos lo recuerdan y lo han oído hablar todo el tiempo, el mundo rural siempre ha sido mirado como de una forma excluyente, un mundo de baja calidad, de escasas provisiones de bienes, mala distribución de la tierra, desigualdades, estructuras de tenencia bimodales, es decir, integrantes latifundistas y minifundistas, informalidad, pobreza, desempleo y pocas oportunidades de vida. Esa es una visión que muchos han ido teniendo del mundo rural, que realmente no tenemos el tiempo para decir por qué han ido creándose esos paradigmas que realmente no responden a la realidad. Debemos ir aclarando el concepto de lo rural y el nuevo enfoque de desarrollo rural. Durante muchos años, y eso comenzó desde antes de la ley 135, el mundo rural se definía como un mundo por prácticas agropecuarias. La ley 135, que fue la primera ley social de reforma agraria en el año 61, dio esa idea y fortaleció esa idea del mundo rural como un mundo de actividad agraria significativa. Llegó a profundizar tanto en ese concepto de agrariedad que influyó en la legislación, en los planes de desarrollo, y además influyó y fue decisivo en la destrucción de nuestra frontera agraria, porque la actividad forestal no la quería reconocer como una actividad agropecuaria significativa, porque realmente conservar los bosques no llevaban prácticas de producción. Los campesinos que accedían a baldíos o a terrenos
en zonas de frontera, se dedicaron a destruir los bosques. Y no se sabe el costo que ha dejado esa política en Colombia de miles y miles de hectáreas perdidas de bosques naturales, que hoy en día hay una política de conservación y de incentivo, que lo vamos a ver en su momento oportuno, de incentivo para su preservación y desarrollo. Aquí tenemos el desarrollo rural con enfoque territorial. ¿Qué trae de novedoso este tipo de enfoque? Pues lo primero es que partiendo del territorio, que es una unidad espacial, en la cual tiene, que es la unidad visible, porque el problema del territorio es que es una unidad visible, un espacio visible, pero en él se van a desarrollar una cantidad de conflictos. Hemos tenido guerra, problemas familiares, inundaciones, erosiones y problemas ambientales, minería. A partir de ese espacio, de ese territorio, de ese mundo visible, hay una cantidad y una amalgama de procesos y conflictos que realmente constituyen el centro de la nueva ruralidad. Analizar y mirar y tratar de buscar solución a ese mundo complejo que se desarrolla en un espacio determinado. En él se vinculan, como se plantea en la gráfica, lo social, lo cultural, lo económico, lo productivo, lo ambiental, y no se puede obviar la política ni la institución, porque sin ellos también pues estaríamos cortos y no tendríamos una visión clara y exacta de este mundo, y mucho menos de que ese mundo sea sostenible. Aquí vemos que hacemos una mención de territorio como espacio geográfico que una persona, grupo de personas, instituciones ejerce control y dominio. Y eso es importante en el nuevo concepto de desarrollo rural con enfoque territorial. Este enfoque que lo vislumbra como un espacio vivo, interactivo, multicultural, multiétnico, lleno de relaciones humanas, tiene una ventaja llegar a este concepto, y es la posibilidad de ejercer el Estado control y dominio sobre ese territorio. La concepción de la agrariedad no le permitía al Estado ejercer control del territorio, sino control de la actividad económica. Y se llegó al extremo de excluir en el mundo rural, por ejemplo, las fincas de recreo, porque no tenían actividad económica significativa. Sin embargo, ellas estaban en el espacio rural, y todo ello hizo que ese concepto de agrariedad realmente posibilitó una pérdida de control del Estado. Esta nueva concepción fortalece el ejercicio del Estado y de la institucionalidad en un espacio determinado y en la solución de los problemas económicos, ambientales, jurídicos que se desarrollan en ese espacio. Colombia, como ustedes pueden apreciar, es un país que tiene el 94% de su territorio es rural. Eso nos indica la concentración urbana en espacios relativamente reducidos. Creo que somos el cuarto país con una población de una concentración tan alta en el mundo urbano, en América Latina, pero también nos trae un problema, y es el abandono, las migraciones hacia el mundo urbano, que hace que en ese 94% del territorio rural solo viva el 92% de la población. Hay que tener en cuenta que en ese espacio el 52% de las tierras apenas pertenecen al 1.5% de la población.
lo que nos da un indicador de concentración y de desigualdad muy fuerte sobre la cual la institucionalidad, aun cuando ha sacado leyes, ha buscado mecanismos, no solo con la ley 135 que hemos mencionado, sino podemos mirarla desde la ley 200 del año 36, cuando el gobierno de López Pumarejo realmente no ha podido quebrantar por muchísimas razones esta desigualdad, ni los incentivos se han creado realmente para quebrantar esta desigualdad. Aquí vemos un pequeño esquema de qué es el desarrollo sostenible. Si ustedes miran ese esquema, se dan cuenta que el desarrollo sostenible es muchas cosas. Las personas, las alianzas, la tierra, el desarrollo económico, hasta la paz forma parte del desarrollo sostenible. El concepto de sostenibilidad ha sido definido por las Naciones Unidas como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Es importante tener claro este concepto, porque a veces usamos nuestro suelo de forma inadecuada o no le damos el destino que es. Por un problema de espacio no hemos podido poner todos los usos del suelo, pero Colombia tiene un problema serio de uso de ganadería, muy por encima de los usos que están permitidos a los suelos, y realmente esto afecta el desarrollo sostenible porque estamos comprometiendo lo único que tenemos, que es el suelo. Lo estamos comprometiendo y estamos comprometiendo las futuras generaciones. Por eso es tan importante retomar el estudio de los suelos y buscarle los usos a los que están destinados. Desde el punto de vista ambiental, la sostenibilidad, la sostenibilidad no solo ambiental, la sostenibilidad ambiental es una parte de la sostenibilidad. Es la sostenibilidad ambiental, social, económica. No podemos respetar el uso de los suelos, pero tenemos que ser competitivos. Tenemos que buscar el desarrollo económico, porque si no lo logramos, también quedamos por fuera de ser un mundo sostenible. Aquí pueden ver, aquí hacemos un análisis de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica. Es bueno que se lo lean. Es muy importante la sostenibilidad social, porque ella fomenta el desarrollo de las personas, y son los individuos los que hacen la economía. Son los seres humanos, somos las familias campesinas, los habitantes del mundo rural, los que realmente podemos preservar y conservar nuestro territorio de forma adecuada. Y si no tenemos competencia y no desarrollamos esos aspectos sociales, difícilmente podemos alcanzar la calidad de vida necesaria, la educación adecuada y lograr la igualdad, disminuir la pobreza y muchísimas otras cosas que realmente han afectado el mundo rural. La sostenibilidad económica también es importante porque hace falta el crecimiento económico. Se plantea que en los próximos años la población mundial debe sobrepasar los 9.000 millones de personas. Países como China, la India y muchos otros realmente no van a poder sostenerse alimentariamente, y Colombia es de los pocos países que quedan que puede exportar sin comprometer el consumo interno, porque todos podemos exportar, pero no todos podemos lograr que el consumo interno nos afecte. Aquí tenemos parte de lo que es la sostenibilidad, son los objetivos del milenio. Hemos oído hablar de ello, necesitamos alcanzarlo. Colombia está comprometida
con esa nueva cultura rural y está comprometida con la sostenibilidad y cumplir con los objetivos del milenio, disminuir la pobreza, desarrollo humano, mejorar los niveles de educación, entre otros que ustedes pueden observar en el esquema. Aquí tenemos algunos aspectos importantes, como es la necesidad de mejorar el bienestar de millones de personas que viven en el medio rural. Y es importante ir reduciendo las brechas de lo rural y lo urbano. Para disminuir estas brechas de rural y urbano, el mundo urbano tiene que empezar a entender también el mundo rural y darse cuenta que para sobrevivir él necesita del mundo rural. Que no es ese espacio solo pobre, sino que es un espacio lleno de riqueza que hay que tratar de desarrollar si queremos conservar y hacer sostenible también la vida urbana. Hay que erradicar la pobreza y hay que ir buscando incentivos que eviten la migración hacia las ciudades. Otro aspecto importante es proteger y conservar los recursos naturales, tanto el paisaje como los culturales. A veces pensamos que nuestros recursos naturales son solo el agua, nuestras piedras, nuestro suelo, el paisaje. Cuando uno mira imágenes de la Macarena, mira imágenes de la Sierra Nevada, uno realmente queda consternado frente a ese paisaje hay que conservarlo, porque ese paisaje es parte también del patrimonio del país, pero también forma parte del desarrollo turístico y económico del país. Hay que asegurar el acceso a los alimentos de forma sostenible. Y para lograr ello, como hemos dicho, tenemos que hacer uso del suelo, tenemos que hacer uso adecuado del agua. Sin el agua no hay vida. Nosotros somos un país con grandes recursos hídricos. Estamos entre los países que más agua tienen, pero no quiere decir que toda sea potable. Tenemos agua de mar, agua de otros tipos que no realmente no son potables, por lo tanto tenemos que preservarlas. Sin agua no hay vida. Es importante, hay que combinar también los problemas ambientales con los problemas económicos. Tenemos que buscarle soluciones a esos aspectos porque requerimos de ambos. Tenemos que diversificar la producción, ir acabando con los monocultivos o solo dejar aquellos que son muy específicos, desarrollar el multicultivo, y en eso juega un papel importante la agricultura familiar, la agricultura campesina y la agricultura comunitaria. En estos cultivos, en estos multicultivos, hay que ir a la ubicación y al estudio de nuestros insectos. Miren la situación que hay con las abejas. Sin abejas, pues vamos a tener problemas en la producción de alimentos, porque ellas nos ayudan también. Y hay que ir a los estudios, hay el desarrollo tecnológico, es decir, al estudio del mercado. Y también tenemos que buscar políticas sólidas y apoyos institucionales a la agricultura campesina. La revisión de políticas tributarias es importante, y es importante modernizar el territorio. Muchas veces cuando hablamos de estructura agraria, que no es el tema exacto de pensamos solo en la tierra como estructura, como parte de la estructura agraria. La estructura agraria es la tierra, la estructura agraria son nuestros recursos, la estructura agraria es nuestro empleo, la forma en que trabajamos y estamos empleados en el sector rural. Eso es lo que nos diferencia de una estructura agraria atrasada a una estructura agraria desarrollada. El uso de la maquinaria, de la tecnología, todo eso forma parte de la estructura agraria. Como Colombia, que no ha logrado una modernización de su agricultura, lógicamente la tierra sigue siendo el centro de la estructura agraria. Y es el centro porque realmente la tierra es un símbolo de poder.
y muchos campesinos quieren acceder a ella. En un mundo desarrollado, las grandes metas están en el desarrollo tecnológico, más que en la misma tierra. Ahora vamos a ir a un tema que es importante, que es el ordenamiento del territorio. Si nosotros miramos el concepto de ordenamiento de territorio, te plantea que es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales. Pero en última instancia es también una expresión de ambiental, porque nos hace vivible la vida, y eso es uno de los objetivos de las normas ambientales: preservar la vida y hacerla vivible y con calidad. Y el ordenamiento y el desarrollo del territorio tiene esa función. En el desarrollo con la Constitución del 91 se planteó la necesidad de buscar el ordenamiento del territorio. ¿Por qué la Constitución hace tanto énfasis en este ordenamiento? Porque la Constitución del 91 es una Constitución con una clara función social y ecológica de la propiedad, y con una prevalencia del interés general sobre el interés particular. Para lograr esas funciones necesitamos un ordenamiento del territorio. Pero increíblemente, hasta el año 2011, Colombia no pudo sacar una ley de ordenamiento del territorio, la 1454. ¿Con qué mecanismos manejamos en todos esos años del 91 al 11 el problema del ordenamiento territorial? Realmente con la ley 388 del 97, que es una ley marco para formular y ejecutar los planes de ordenamiento territorial. Aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de planes que puede haber dependiendo del tamaño de los municipios, planes, esquemas, etc. En la ley de ordenamiento territorial está también el ordenamiento territorial rural, que es al que vamos a hacer énfasis. La ley 387 es una ley con un gran énfasis urbano. Es tan urbana que plantea qué es rural, lo que no es urbano, es decir, por exclusión. Pero no pudo obviar el ordenamiento territorial rural. Y este ordenamiento, que es un proceso político, técnico, administrativo, que está orientado a la organización, planificación y gestión y uso adecuado del territorio en función de sus características, es decir, del uso que realmente deben de tener los suelos, de sus vínculos culturales, económicos. Todo ello está vinculado al ordenamiento territorial rural. ¿Para qué es el ordenamiento? Mira el problema cultural, el problema social, el problema económico, porque si no sería un ordenamiento de alto riesgo, insostenible, apenas iba a proteger los recursos naturales, no existiría o no sería coherente. El mundo entero tiene pruebas, pero no tenemos espacio aquí para demostrar lo que es un ordenamiento territorial cuando no es coherente, social, económico, y como puede mirarse en África y en estos países que cuando las potencias abandonaron sus colonias realmente dejaron un ordenamiento absurdo, sin reconocimiento de cultura, y eso cuántas muertes, cuántas guerras eso ha traído. Eso es importante tener en cuenta. El ordenamiento, no solo por un problema económico, sino por un problema de desarrollo de vida. Aquí tenemos el marco legal. No podemos mirarlo todo, ustedes tienen que leer el material, el marco legal del ordenamiento de los suelos, la ley 388, la misma 1454 que había mencionado, la ley 1077 del 2015,
Y tenemos conocer en este decreto del 2015 los distintos tipos de áreas que reconoce para poder desarrollar el ordenamiento. Los suelos suburbanos, que son importantes. El suelo suburbano es un suelo rural, pero que su destino no es la producción agropecuaria. Los centros poblados rurales, las áreas destinadas a vivienda campestre y la localización prevista para salud, educación, bienestar, cultura, las áreas para producción agropecuaria, etc. El ordenamiento, como se plantea, tiene que contribuir a mejorar las condiciones de vida y proteger los recursos y el ambiente. Un papel importante en el ordenamiento es la UPRA. La UPRA es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, es una unidad adscrita al Ministerio de Agricultura, pertenece a la institucionalidad rural. No la vamos a leer toda, además, porque la vamos a mencionar posteriormente. El objeto de la UPRA, de acuerdo con el decreto 4145, que es la que la crea, es orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios sostenibles. Nada se puede mover en el territorio, ni se puede hacer cambios en el ordenamiento regional que no esté autorizado por la UPRA y realmente la que va a formular la política, asesora, en la formulación de políticas y normas y conceptos y procedimientos para el ordenamiento de la propiedad, para el mercado de tierra. Este último aspecto, el mercado de tierra, es muy importante. Realmente da pena no poder haber tenido más tiempo para ello. Fue uno de los problemas serios que ha hecho que la ley 160 del 94 realmente su aplicabilidad haya sido tan limitada. Ha sido el problema del mercado de tierra. Uno de los aspectos es evaluar el impacto de las políticas en el ordenamiento de los territorios. Aquí tenemos el esquema del uso de la tierra en Colombia. Vemos que el 57% de las tierras de Colombia están dedicadas a pasto, cuando realmente por su destino, por el tipo de suelo, no debía de pasar del 39%. Las áreas que están destinadas al sector agrícola es apenas el 19.7%, cuando realmente el 30 y pico por ciento de las tierras de Colombia pueden ser de uso agrícola. Eso les da una idea del uso inadecuado y de los problemas que se van a ir enfrentando Colombia para poder reajustar estos usos. Bueno, el desarrollo de la institucionalidad. No hay desarrollo rural, ni hay desarrollo en un mundo a esta altura de la vida sin desarrollo institucional. Uno de los problemas que ha tenido el sector rural de atraso, las concesiones de miseria, desigualdades, ha sido un problema institucional, ausencias de políticas claras, esquemas de poder inadecuados, la falta de presencia del Estado en parte del territorio. Colombia no ha tenido presencia en todo su territorio y no es un problema de los últimos años, ha sido un problema a largo plazo que realmente ha conllevado a que pudiera haber territorio de guerra, territorios con delincuencia, que no solo se reflejan en ese mundo al margen de la ley, sino también en el control del territorio, en el poder sobre la ciudadanía que residía en el mismo. Aquí vemos un esquema, eso es del Estado, eso es la Constitución, nuestras ramas. Ustedes pueden mirarlo, muchos de ustedes lo conocen, la estructura del Estado. La Comisión Económica de la CEPAL define
La institucionalidad como un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los actores, las organizaciones, la calidad, los modelos de organización, los arreglos institucionales. Así es como va definiendo la CEPAL la institucionalidad. La institucionalidad, señores, reposa en la regulación, en la orientación de políticas públicas coherentes, en las leyes, que es una expresión de la política y de la institucionalidad, en las dinámicas que le va a impregnar al desarrollo social, al desarrollo económico. Cuando miramos los COMPES, cuando miramos nuestras normas, ahí está reflejada también la institucionalidad. Vamos a hacer una síntesis de la institucionalidad del sector rural. Aquí tenemos el Ministerio de Agricultura, que es la cabeza visible de la institucionalidad del sector agropecuario. Su gran misión es formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios, pesqueros, los estudios de centralización, de concertación, de participación en política agraria. Muchos de ustedes, no sé si recordarán, en el año, creo que fue en el 2005 o 2006, por ahí, salió una ley de reforma agraria que derogó la ley 160 y que después fue derogada porque no cumplió con los requisitos de las consultas populares y le volvió a dar vida a la ley 160. En estos momentos hay en tránsito una nueva ley de desarrollo rural que está en el Senado. Bueno, muchos sectores la están cuestionando, otros harán recomendaciones. Para ellos tienen casi 2 años, según los procesos. Tendrá que pasar por la Cámara, por el Senado, pero ya estamos estudiando la nueva ley de tierra en Colombia. Aquí tenemos, bueno, pues algunas funciones que tiene el Ministerio de Agricultura: formular las políticas de desarrollo, crear y conformar y asignar funciones, dirigir y coordinar y los procesos disciplinarios, organizar y conformar y asignar responsabilidades a grupos internos, preparar y presentar al Congreso de la República los acuerdos de la agenda legislativa y todo lo relacionado con las funciones del sector. Eso a ustedes les recomiendo que lo lean tranquilamente. Como parte de la institucionalidad del sector está la UPRA, la que habíamos mencionado. Recientemente, bueno, no tan recientemente, se hizo Misión Rural. En esta Misión Rural se planteó, cuyos informes creo que salieron en el 2014, empezó el censo agropecuario. No había censo agropecuario en Colombia desde los años 70 y pico. El censo pues nos dio una realidad y una dimensión del sector. En algunos datos confirmó las tendencias y en otros pues realmente nos dio otra perspectiva, pero uno de los aspectos que mencionó ese estudio fue la institucionalidad del sector y liquidar el INCODER. El INCODER, que había liquidado anteriormente al INCORA, realmente era un organismo que centralizó en él toda la política agraria del país. No fue dinámico, tuvo muchísimos problemas y la recomendación fue sustituirlo, y se sustituyeron por unas agencias. La agencia, por ejemplo, aquí dice Desarrollo Rural, es realmente la Agencia Nacional de Tierra.
La Agencia Nacional de Tierra es la agencia que tiene a su cargo, entre otras cosas, pero fundamentalmente, el ordenamiento social de la propiedad rural. Tenemos la Agencia para el Desarrollo Rural, que es la que tiene como misión la cofinanciación y ejecución de los planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. Es una agencia importante y realmente de un poder económico del sector. La Agencia para Renovación del Territorio. Esta agencia realmente nace de la misma necesidad de la reforma rural integral acordada en los acuerdos de La Habana, porque como habíamos planteado, muchos de nuestros territorios apenas llegó la institucionalidad y en este proceso de paz y de crear las condiciones, pues se requiere esta agencia para buscar mecanismos que garanticen la participación de los distintos actores institucionales en el territorio y el desarrollo de esos territorios. Tenemos la unidad de restitución de tierra, que si bien fue creada en el 2011 cuando con la ley 1448 ha venido desarrollando en la parte de la ley de víctimas que habían sido despojadas de tierra. Es la unidad que se ha dedicado a reconocer y los derechos de estas personas despojadas por la violencia y restituirles los bienes. El Banco Agrario, el papel de Finagro son parte de la institucionalidad. Y en políticas para el desarrollo rural creo que es importante mencionar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, que son las líneas que se trazan en política hasta este año. Tenemos el plan de desarrollo que va hasta el 2018. Tenemos el primer objetivo, ordenar el territorio rural. Este es un plan que está muy enfocado en el proceso de paz, ordenar el territorio rural, mejorar el acceso a la tierra, cerrar las brechas urbanos y rurales, acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media, que juega un papel importante en el desarrollo rural, impulsar la competitividad, para eso es el desarrollo de incentivos, redes empresariales, y contar con un arreglo institucional integral, políticas claras, que realmente están todavía muchas de ellas en construcción. Una pequeña mención a la reforma rural integral, porque es el gran enfoque de los próximos años. Puede que vengan algunos cambios, pero es indudable que la necesidad de esta reforma rural integral, si queremos lograr un campo competitivo, justo, equitativo para todos. Los 4 pilares de la política de desarrollo rural: el acceso y uso de la tierra, el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, los planes nacionales sectoriales y los sistemas especiales de seguridad alimentaria y nutricional. Son los 4 pilares importantes de este desarrollo rural acordado en La Habana. Aquí aparece una relación de distintas políticas: la ruta para la asociatividad rural, el programa de oportunidades rurales, la política de desarrollo rural integral, el acceso y formalización de la tierra, los estímulos a la productividad, son importantes como parte de la política del sector. Creo que estos son los aspectos más importantes. Traten de leerse el tema. No hemos podido decirlo todo, ni siquiera en esta diapositiva ustedes lo van a ver todo. Necesitan las lecturas complementarias. Recuerden que en los foros podemos aclarar dudas,
En los foros ustedes pueden compartir, reconocerse y estaremos pendientes de ustedes todos los días de la semana durante todo el tiempo que dure el siguiente módulo. Y si cuidado, si no tienen dudas posteriormente, estamos también en disposición de aclararla. Muchas gracias y buenas noches.